Hola, bienvenida a mi canal de YouTube. Vamos a hacer una clase donde vamos a hablar de algo que ahora mismo tenemos entre manos, que es la vuelta al cole. Y veremos la implicación que tiene la vuelta al cole más allá de lo que es simplemente una vuelta a las rutinas, sino que tenemos también que tener en cuenta que ese cambio de rutinas va a tener implicaciones en el rendimiento, en la salud, en el sistema inmunológico y en la microbiota de nuestros hijos. Así que de todo ello vamos a hablar a continuación. Bueno, aquí hay un triángulo que se retroalimenta, es decir, esto no es una pirámide que va de arriba a abajo, de abajo a arriba, sino que es un triángulo que todo está interconectado. Tenemos por un lado la salud intestinal, que nos va a determinar la inflamación de bajo grado, pero a la vez la alimentación puede jugar a favor o en contra de estos dos factores. Así que vamos a ir desgranándolos uno a uno. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la alimentación y de la implicación que tiene al final en la salud? Porque cuando hablamos de salud intestinal o de inflamación de bajo grado, sistema inmunológico deprimido, estamos hablando de salud. Pues porque la alimentación va a ser la columna vertebral, la clave para un buen funcionamiento del organismo. También va a favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños. Va a prevenir o va a predisponer más al desarrollo de enfermedades y de alguna manera va a contribuir al bienestar familiar y de cada uno, ¿no? Vale, empecemos por la microbiota intestinal, que son estos elementos de estos bichitos en nuestro intestino que tiene bastante implicación. Sin más, de esta diapositiva lo que quiero que entendáis es que dentro de nuestra microbiota intestinal tenemos un ecosistema. Tenemos un montón de familias bacterianas y de bacterias. Hay unas especies más dominantes, otras que son más raras, otras que varían y son transitorias, pero todas ellas tienen que vivir en equilibrio, en armonía, porque así es como pueden realizar sus funciones. Cuando alguna de ellas crece por encima de la otra o se reduce, se produce ya un desequilibrio y empieza a desencadenarse pues una serie de consecuencias que veremos a continuación. Cuando la familia de bacterias vive en equilibrio se llama que está en un estado de eubiosis, es decir, que la microbiota funciona y realiza esas funciones de síntesis de nutrientes, equilibrio del sistema inmune y mantenimiento de todo el epitelio intestinal, de la mucosa intestinal, para que no solo sintetice ciertos nutrientes, sino que se absorban bien también aquellos que se ingieren. Y por eso es necesario mantener esa proporción de bacterias en equilibrio. ¿Qué pasa cuando esto se altera? Pues que se produce un estado de disbiosis, ¿vale? Ese equilibrio se rompe y la microbiota deja de cumplir sus funciones. Y ahí empiezan a aparecer problemas. Tenemos que saber que todo esto se empieza a gestar ya en el embarazo. Es decir, cuando tenemos un niño de X edad, me da igual si es un bebé o un niño ya de más años, con problemas en la microbiota, tenemos que pensar que todo se empieza a gestar en el embarazo. Por lo tanto, según sea la microbiota o la riqueza de la microbiota materna, va a condicionar cómo se va a empezar a configurar la microbiota fetal, porque hay una transferencia de bacterias. Los bebés no nacen estériles, no, ya nacen con cierta cantidad de microbiota. Obviamente esa microbiota es muy pobre y se irá enriqueciendo pues con el tipo de lactancia, con la alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una primera configuración, por lo tanto, si la microbiota materna está en disbiosis, en alteración, las bacterias que pasen al bebé probablemente no sean las más en proporción adecuada, ¿no? O las más adecuadas. Luego tenemos el tipo de lactancia, como hemos comentado. Una lactancia materna va a favorecer una mayor riqueza y diversidad microbiana que una lactancia de fórmula, por la cantidad de bacterias que se van transfiriendo a través de la leche materna, que aportan riqueza a toda esa conformación de la microbiota del bebé.
Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que cuando se produce esa alteración, esa disbiosis, bien sea ya en el embarazo, bien sea ya en los primeros años de vida del niño, eso tiene consecuencias en la salud y tiene consecuencias en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, de sobrepeso, obesidad, de dermatitis atópica, de enfermedades respiratorias, del sistema nervioso central, del sistema genitourinario. Entonces son enfermedades que normalmente perduran a lo largo de la vida. Una dermatitis atópica no es un resfriado. Una enfermedad autoinmune, ojo, ¿vale? Una alteración del sistema nervioso, un TDAH, hiperactividad. Entonces, no es que sí o sí, siempre que hay disbiosis, vamos a desarrollar una enfermedad de este tipo. No, pero está relacionado. Los estudios científicos han encontrado mucha relación entre el estado de la microbiota intestinal y el desarrollo de este tipo de enfermedades. Esta es la evolución, es decir, el bebé entre los 0 y 3 años está diversificando su microbiota, está configurando la base de su microbiota. En la edad adulta es cuando llega o alcanza esa mayor diversificación, pero luego con los años se va perdiendo. Por lo tanto, aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta es en que en los niños pequeños va a ser más fácil modular la microbiota intestinal, generar cambios, porque está en ese proceso muy flexible. En la edad adulta esos cambios ya están más arraigados, es posible que necesitemos más tiempo para revertir el proceso de disbiosis a eubiosis, y en la edad ya más senil estos cambios son muy difíciles de conseguir, aunque eso no quiere decir que no se vaya a hacer nada, pero sí que tenemos que ser conscientes de que cada etapa evolutiva conlleva una serie de características. Bueno, aparte de ¿qué influye en esa eubiosis o disbiosis? Porque hemos hablado de que puede influir la microbiota materna, pero luego, ¿no?, se va configurando en función del tipo de lactancia y el tipo de alimentación. La alimentación rica en ciertos compuestos, ¿vale? Frutas, verduras, compuestos bioactivos, antioxidantes, omega 3, va a favorecer un buen estado de la microbiota, va a alimentar a las bacterias que están dentro de la microbiota y a que se mantenga el equilibrio. Pero luego hay otros factores ambientales que también van a influir a favor o en contra, ¿vale? Los antibióticos generan disbiosis, alteran el sistema inmune y hace que el organismo sea más propenso a infecciones. Y eso igual lo habéis comprobado. Damos antibiótico al niño porque tiene una otitis. Y después del antibiótico coge otra historia. Y dices que parece que no salimos. Claro, porque el antibiótico sí trata, mata la bacteria de la otitis, pero mata las bacterias también de la microbiota, rebaja el sistema inmune y al final entramos un poco en un pez que se muerde la cola. El estilo de vida. No hace falta hablar de tabaco y alcohol en niños, pero falta de sueño, falta de actividad física, el estrés, ¿vale?, el exceso de actividades a los que están sometidos, todo eso también altera la microbiota intestinal. Los medicamentos o pues, los virus o patógenos que podemos coger, pues también generan alteraciones que son temporales o permanentes de esa microbiota intestinal. Bueno, en algunas ocasiones es necesario hacer un estudio de salud intestinal. ¿Por qué? Porque tratar la microbiota intestinal, aunque sabemos que el tronco es la alimentación y el estilo de vida, muchas veces necesitaremos trabajar con probióticos o con otros compuestos que nos vayan ayudando a regular esa disbiosis. Pero claro, la disbiosis, pues como hemos visto, se puede manifestar a muchos niveles, pero no sabemos qué está pasando dentro, porque la disbiosis se puede producir por una alteración de una o varias familias de las que tenemos. Entonces, hacer un estudio de salud intestinal nos da información, nos da una fotografía de cómo están las familias bacterianas. Y esto es imprescindible para poder hacer un buen abordaje, tanto dietético como terapéutico. Si no sabemos esto, vamos dando palos de ciego. El otro día me decía una mamá
que su hijo pues tenía como muchas diarreas y le daban probióticos y que cada vez que le daban el probiótico se le producía como una hinchazón abdominal brutal y se encontraba peor. Y me decía, ¿cómo puede ser normal? Bueno, es que si no sabemos qué está pasando, dar un probiótico y encima uno genérico de estos que tiene 50 millones de cepas, pues a lo mejor no es la opción más acertada, porque estamos produciendo un efecto contraproducente, ¿vale? Así que siempre es bueno afinar al máximo. A veces no es necesario, pero otras sí, ¿vale? Y de esto me podéis preguntar porque yo trabajo con estos estudios. Vamos al segundo elemento de este triángulo, que es la inflamación de bajo grado. Habréis oído más o menos hablar de la inflamación de bajo grado. Quiero que entendáis la diferencia entre la inflamación aguda y la inflamación de bajo grado. Una inflamación aguda es cuando tú te das un golpe y ¡bum!, se te hincha el dedo, se te inflama. Esa es una reacción aguda ante un estímulo, un estrés, un daño. El sistema inmunológico actúa y el cuerpo reacciona. Esa es una inflamación aguda. La inflamación de bajo grado es otra cosa. La inflamación de bajo grado se va produciendo poco a poco, es como un cubo que se va llenando con gotitas de agua. ¿Y de dónde viene esa inflamación de bajo grado? Del estilo de vida que llevamos. ¿Por qué antes no se hablaba de esto y en los últimos años ha hecho un boom la inflamación de bajo grado? No es una moda, es una realidad que tenemos. Entonces, hace 100 años, nuestros abuelos o bisabuelos vivían en el campo, comían alimentos de la tierra, animales que cuidaban ellos o los vecinos o iban a pescar, y eso hacía de que realmente la nutrición fuera nutrición de verdad. No existían los productos procesados, no existían los productos precocinados, se comían alimentos en su estado natural, con toda la densidad nutricional, frutas y verduras de temporada, de la tierra, de la huerta. Animales que habían sido criados al aire libre, que comían hierba, que comían cereales. Esto a día de hoy no existe. A día de hoy vivimos en un mundo que está industrializado. Es que los pollos se crían en granjas donde no se mueven y encima les dan piensos para que engorden en 4 días. Es que los vegetales los traen de Chile, de la otra punta del planeta, y están 3 meses en cámaras. Y es que estamos consumiendo procesados continuamente, productos envasados, que llevan plástico, que llevan una etiqueta. Esos productos contienen cosas que se han añadido y muchas veces esas cosas son aceites vegetales, que parece que es muy maravilloso ver en la etiqueta aceite vegetal. Pero aquí tenemos una balanza, donde tenemos los omega 3 por un lado y los omega 6 por el otro. Los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio y los omega 6 tienen un efecto proinflamatorio. Cuando están en equilibrio, los dos son necesarios, son esenciales, pero cada uno hace su función y no se solapan. Cuando uno baja o el otro sube, ahí es donde se producen los problemas. Cuando hay un exceso de ingesta de omega 6, se predomina ese efecto inflamatorio, o cuando los omega 3 bajan, lo mismo. Y esta es una realidad, se han hecho estudios, hay más del 97% de la población que está en desequilibrio, y aquí es aplicable a niños, a adultos, deportistas, ancianos. Estamos desequilibrados y hay que tener en cuenta que ese desequilibrio constante es un goteo, 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 y eso se relaciona con enfermedades. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos del aporte de omega 3 en niños? Por lo que os hablo de la balanza. Los estudios demuestran que un buen aporte de omega 3 en la infancia ofrece muchos beneficios. ¿Por qué? Porque puede mejorar o prevenir trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Mejora el rendimiento académico, el aprendizaje, la memoria, la concentración. Refuerza el sistema inmune y todos los problemas relacionados con la piel, la vista. Porque al final tiene una acción antiinflamatoria. Cuando la célula se desinflama y empieza a funcionar bien,
todos los sistemas y el organismo empieza a funcionar bien. Entonces, fijaros, hemos hablado de la microbiota y el efecto que tiene la microbiota en el organismo. Y ahora estamos hablando de la célula, del organismo. ¿Qué pasa cuando ese organismo está inflamado? Y tiene relación con la microbiota, porque si la microbiota está mal, el organismo también se inflama. Así que, como veis, ese triángulo todo tiene relación. Para que tengáis una idea, el equilibrio entre los omega 6 y los omega 3 es de 3:1. Eso sería vivir en armonía. Pero el 97% de la población está en valores superiores de omega 6 y el omega 3 se queda ahí, en ese 1. Muchas veces ese desequilibrio se produce porque suben unos, bajan los otros o ambos se alteran, ¿vale? Pero esa es la realidad. Y al final las consecuencias es que actúa a nivel del sistema central, de todo el organismo, porque estamos hablando del desequilibrio en célula. Y esto es así. Cuando la célula no está bien equilibrada en esos omega, tiene una función reducida. Los nutrientes entran despacito y los residuos también se eliminan despacito. Y eso tiene efectos en el organismo. Cuando la célula funciona bien, todos los procesos funcionan mejor. Si la célula funciona bien, el órgano funciona bien, el sistema funciona bien. Esta es la base de la inflamación de bajo grado. Y además la EFSA tiene 18 afirmaciones de los omega 3 que están aprobadas. Y hay gente que me pregunta, María, ¿pero cómo puede ser que el omega 3 tenga tantos beneficios? Porque va a célula. Y cuando la célula funciona bien, el organismo funciona bien. Y es así, no es porque sea una fórmula mágica, es una grasa, un ácido graso, es esencial. Pero tiene todas estas funciones, ¿por qué? Porque va a célula. Bueno, ¿y qué importancia tiene ese aporte correcto? Bueno, esto lo hemos visto. ¿Por qué es importante no olvidar la inflamación en niños? Porque a veces pensamos en la inflamación en los adultos, pero no se nos ocurre pensar que los niños también se inflaman. Los niños no presentan enfermedades degenerativas. Y entonces, bueno, decimos, no, los niños, no pasa nada, son niños, como que todo les va bien. Pues no, porque las enfermedades inflamatorias, las enfermedades que van debilitando el organismo, son muy parecidas a las que hemos visto que se producen por una alteración de la microbiota intestinal, porque como os digo, está interrelacionado. Alergias e intolerancias, enfermedades autoinmunes, problemas de la piel, problemas o trastornos del sistema nervioso, problemas digestivos. Así que microbiota, inflamación de bajo grado está relacionado. Y ojo, cuando ocurre todo esto, nuestro sistema inmunitario está bajito, no puede combatir todo esto. Así que para reforzar el sistema inmunitario que tanto nos preocupa ahora, vamos a poner foco en la alimentación, pero vamos a poner foco en la microbiota y en la inflamación de bajo grado en nuestros hijos, en esos omega 3, ¿vale? Papel de la alimentación. Pues tenemos que fomentar esos alimentos que tienen acción prebiótica, es decir, que van a reforzar nuestra microbiota intestinal y que tienen acción antiinflamatoria. ¿Cuáles son? Pues principalmente aquellos alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras, que nos aportan fibra, que nos aportan vitamina C. La vitamina C refuerza mucho el sistema inmunitario, es antioxidante también, antiinflamatoria. Las legumbres, cereales completos, alimentos ricos en omega 3, pescados y algas, y la vitamina D, que la vamos a encontrar en lácteos enteros y en la exposición solar. Estos tres nutrientes, vitamina C, omega 3 y vitamina D, son claves. Y a veces, con la alimentación, vamos a ver que andamos justitos. Por lo tanto, veremos qué hay que hacer. Y luego también tenemos que tomar alimentos que nos aportan esas bacterias vivas de forma natural, como los fermentados, yogur, chucrut, kéfir, encurtidos. Todo eso también alimenta la microbiota intestinal y todo lo que podamos incluir, mejor, ¿vale? Ya desde niños. ¿Qué pasa con la suplementación? Porque claro, aquí vais a decir, bueno, pues si no llegamos con la alimentación, ¿qué pasa con la suplementación? Aquí me encuentro dos vertientes cuando hablo con las familias. Familias que no quieren oír hablar de la suplementación, y menos en niños, y familias que me vienen pidiendo suplementación. Bueno, pues aquí os voy a dar mi opinión profesional. La suplementación hay que trabajarla con sentido común.
y siempre tiene que estar prescrita bajo criterio de profesional sanitario. Y ojo, no voy a ir a la farmacia, explicarle lo que te pasa y que te den una solución. El farmacéutico es un profesional sanitario capacitado para dar recomendaciones, pero cuando necesitamos trabajar cosas concretas, hay que hacer una valoración completa, una historia clínica, una historia dietética. Tenemos que saber qué está haciendo esa persona para poder recomendar. Y luego, que no todo vale. No todo vale. Estamos en un momento donde hay la mayor oferta de suplementos en el mercado que hemos podido encontrar nunca. Hay un mercado brutal de suplementación y no todo vale. Las personas que trabajan conmigo saben que no recomiendo cualquier cosa. Tengo muy estudiado lo que sí y todo lo demás para mí es que no. Porque lo que yo voy a recomendar tiene una solidez científica, tiene una validez y yo sé que lo que voy a dar funciona porque está testado, está validado y tiene una razón de ser. Siempre nos tenemos que basar en esas pruebas diagnósticas. Los omega 3 también tenemos la posibilidad de mirar y eso no existe en cualquier sitio. Pero yo trabajo con una casa que tiene un test de omega 3 que podemos ver ese omega 3, omega 6, esa inflamación de bajo grado, cómo está. Esto es maravilloso porque si sabemos que hay un desequilibrio y podemos trabajar y ver los cambios, pues estaremos trabajando sobre seguro. ¿Cuántas personas toman omega 3? Seguro que si estás escuchando esto, a lo mejor tú tomas omega 3. ¿Tú sabes si eso te está haciendo efecto? Muchas veces tomamos porque dicen que es bueno, pero ni sabemos si nos está funcionando, ni sabemos nada. Y eso, discúlpame, eso es tirar el dinero a la basura. Entonces, el omega 3 es muy importante, pero primero, no todos los omega 3 funcionan. Muchos omega 3 se oxidan en el estómago y un omega 3 oxidado en el estómago es mucho peor que no tomar nada, porque genera esos radicales libres, etc. Y no llega a célula, que es donde tiene que trabajar. Entonces, primero de todo, una prueba. Segundo, un omega que sepamos que funciona y que llega donde tiene que llegar. Pero cuando hablo de omega, hablo de vitamina D, hablo de cualquier nutriente. Hay que ver de dónde partimos y hacia dónde vamos y ver los cambios que se van produciendo. Así que a nivel de suplementación, cuando es necesario, tenemos por un lado el refuerzo de la microbiota intestinal, que lo trabajaremos con probióticos o prebióticos, que son fibras. Y luego, para la inflamación y sistema inmune, trabajaremos con esos 3 nutrientes, omega 3, vitamina D, vitamina C. Principalmente, luego hay muchas otras cosas, pero para que os quedéis con las ideas principales. Bueno, el trabajar la microbiota, el trabajar unos buenos niveles de omega, de vitamina D, tiene beneficios en cualquier etapa vital. Hablemos de bebés, hablemos de personas jóvenes, mayores, embarazadas, ancianos, siempre es necesario. Así que, ¿qué podemos hacer llegados a este punto? Pues podemos trabajar, obviamente, de forma personalizada, no lo podemos hacer de otra manera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues primero hacer una buena evaluación. Como os he dicho, hay que saber cuál es la salud de esa persona actual y pasada o de ese niño. La historia dietética, ¿qué está comiendo? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo es su estilo de vida? Esa fotografía, ¿no? Ese mapa conceptual. ¿Para qué? Para que con toda esa información podamos generar un diagnóstico y establecer objetivos a corto y medio plazo. Y a partir de ahí, y con toda esa información, poder elaborar un plan individualizado de alimentación. Y si hace falta hacer alguna prueba se va a pedir, y si hace falta suplementar se va a suplementar, y si no hace falta hacer nada de eso, simplemente trabajar la alimentación y ver cómo se va cambiando, ¿no? Lo importante es ir viendo los cambios y medirlos, no suponerlos. A mí la nutrición o la salud basada en la suposición no me gusta. Me gusta la que está basada en pruebas.
Entonces me gustaría que, si estás viendo este vídeo, tengas la oportunidad de coger una sesión de diagnóstico conmigo. El precio habitual de la sesión de diagnóstico es de 80 euros, pero por estar viendo este vídeo te lo puedes llevar por solo 68 euros en el link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Así que si solicitas esa sesión, vamos a hacer cada uno de los 4 pasos que hemos visto anteriormente y eso te va a ayudar a tener una hoja de ruta bien definida y un paso a paso a seguir para conseguir cambios y los objetivos que os hayáis propuesto. Así que nada más, espero de verdad que te haya servido esta clase, sobre todo para entender y para ver la relación que tiene la salud con la alimentación, con la microbiota, con esa inflamación de bajo grado, ese sistema inmunitario y cómo podemos cuidar y la importancia de cuidar cada uno de esos aspectos para que nuestros peques ya crezcan sanos y no se tengan que enfrentar en la edad adulta a todo este abanico de enfermedades que por desgracia abundan hoy en día, ¿no? Precisamente porque estamos en la era de más inflamación, de más alteración de la microbiota y tiene que ver pues, con ese estilo de vida que llevamos, de una alimentación que no es como debería ser, por más que la intentemos cuidar, poca actividad física, estrés, falta de sueño, polimedicación, etc. Así que un saludo y nos vemos pronto.